Tiempo de Hablar llega gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos, les saluda Reinaldo Aragón aquí en Digital TV Perú. Es tiempo de hablar. Tiempo de hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No son lo mismo, son diferentes. Pero en estos últimos meses tienen que ver mucho con el Perú y sobre situaciones que estamos viviendo precisamente en estos días. El tema del indulto al expresidente Fujimori, el tema del Tribunal Constitucional que pues ha pasado todo un proceso en el Congreso de la República, el tema de la opinión consultiva que hizo Costa Rica a este Tribunal Constitucional y que resulta que, a este Tribunal de Derechos Humanos, de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que resulta que ahora debe ser, según ellos, de cumplimiento para todos los países que han suscrito este tratado. Para conversar sobre este tema y para tener luces sobre lo que está pasando, estamos con dos distinguidos abogados. Sergio Tapia, gracias por estar con nosotros, Sergio. Muy agradecido por la invitación, Reinaldo. Y que además ha tenido una parte muy importante en el tema de la acusación a algunos miembros del Tribunal Constitucional, pero ya vamos a llegar al punto. Y también Alejandro Muñante, de RENAFAM. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Reinaldo, y un honor compartir la mesa con distinguidos colegas. Claro que sí. Y bueno, el tema de los derechos humanos es tan sensible a nuestros países, ¿no es así? Y deberíamos tener las cosas claras, porque los derechos humanos son los derechos fundamentales para todos. Son los que nos da la libertad de conciencia, la libertad de poder participar en los diferentes estamentos del Estado, el emitir una opinión, son los derechos humanos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en esta Corte Interamericana? Vamos a conversar sobre esto después de una pausa. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hay una Corte Internacional que existe después de la Primera Guerra Mundial, antes de la creación de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero que no es entre personas, es entre estados. Amigos, quiero hablarles de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Te dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona en Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en calle de Arteano 184, oficina 703, San Isidro, o al teléfono 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Aquí en Digital TV Perú es tiempo de hablar con nuestros invitados Sergio Tapia y Alejandro Muñante, abogados, acerca de lo que está ocurriendo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que tiene que ver con el Perú en estas últimas semanas. En primer lugar, para que todos sepamos de lo que estamos hablando, porque hay Corte Interamericana y hay Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Tapia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es superior, digamos, o son dos cosas totalmente diferentes? Bueno, son dos tipos de competencia totalmente diferentes. Ajá. Y además, cuando uno revisa el tiempo de sus fundaciones y las evoluciones que ha tenido, la verá totalmente diferentes. Así como en el Estado, para los ciudadanos, hay un Congreso que da leyes, hay un Poder Ejecutivo que las hace cumplir y un Poder Judicial que juzga cómo fueron cumplidas,
De igual manera se ha reproducido algo por el estilo a nivel internacional. Entonces hay una gran asamblea que da legislación internacional a los estados, que es la Asamblea General de la ONU. Hay una corte internacional que existe después de la Primera Guerra Mundial, antes de la creación de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que no es entre personas, es entre estados, ¿no? Porque el Estado es el sujeto de derecho internacional. Las personas son sujetos de derecho interno frente al Estado. Y también, además, hay todo un poder ejecutivo que es el secretario general de la ONU. Pero así también como en el país tenemos, fuera de esta estructura estatal para la República, tenemos estructuras para regiones, ¿no? El Consejo Regional, lo que antes se llamaba Presidente Regional, que ahora se llama Gobernador Regional. De la misma manera, el mundo está dividido en unas 5 o 6 regiones que más o menos coinciden con los continentes. Entonces, la región de América también tiene una organización, la OEA, los Estados Americanos, que tiene una asamblea que da disposiciones de carácter general para todos los países de América, y no crearon una corte internacional para América, con unos estilos suficientes con la que está en La Haya, pero sí crearon una estructura especial para los derechos humanos. ¿De dónde surge la idea de establecer controles internacionales y legislación a través de tratados de derechos humanos? Porque fue durante la época de la Guerra Fría, en las cuales los comunistas no respetaban los derechos humanos de nadie. Entonces, una respuesta de los países libres, de los países demócratas, fue crear toda una estructura, porque en esa época de la Guerra Fría, la mitad del mundo en manos de los comunistas estaba agrediendo a la otra mitad, las democracias, metiéndoles guerrilla, terrorismo, etc. Era la época de la Unión Soviética, Estados Unidos... Y Cuba. Y Cuba, ¿no? Y Cuba, que fue tan mal comportamiento tuvo con otros países, fue un Estado asesino de ciudadanos de todas las Américas, que se le expulsó de la OEA. Claro. ¿No? Por eso es que en América hay 35 estados, pero solamente 34 son miembros de la OEA. Cuba no está. Ahora, entonces, digamos, se creó esta Corte Interamericana. Claro. No, primero, en el año 1959, se crea como una resolución de la OEA, de una Asamblea General, una oficina que se encargara de hacer estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos en América. Simplemente una oficina que daba información al resto de los estados. Por ejemplo, en esa época hubieron muchos informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que era pues de un estado totalmente primitivo, ¿no? Mataba a la gente, los encarcelaba y los torturaba, etcétera. Por eso es que mucha población de Cuba se escapó y hoy día son los habitantes de Miami, ¿no? Así es, claro. Entonces, es demostrable, ¿no? Por más que se quiera negar y solapar el tema. Entonces, esta comisión trabaja como una oficina de estudios sobre derechos humanos en los diversos países de América, incluyendo a Cuba, que no estaba en la organización, pero un estado americano. Y trabaja así durante 10 años, sola. En el año 69 se convoca una conferencia de todos los estados de América en Costa Rica, su capital, la ciudad de San José, en el mes de noviembre del año 1969. ¿Quién nos gobernaba a nosotros en esa época? El general Velasco. Así es, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Un estado no democrático, sino golpista, pero además de tendencia socialista. Así es. Propió y, en fin, no observó los derechos humanos de nadie ese gobierno. Sin embargo, mandaron un delegado, que fue un embajador, y estuvo un mes en Costa Rica y se discutió hacer un tratado sobre derechos humanos, y se tomó más o menos casi el mismo texto de lo que ya existía para todo el mundo, que ya existía desde el año 66, que era el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así se llama el Tratado de Derechos Humanos para todo el mundo. Ajá. ¿No? Y para América se llamó la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y que por el lugar donde se discutió, se dijo, también se le puede llamar el Pacto de San José. Claro. Pues miren, ahora para el público, tenemos la palabra tratado, convención y pacto. Y además Declaración. bueno, las declaraciones no están en esta categoría, ¿no? Entonces, la idea es así, vamos a ver. Si alguien conoce la vida militar, verá que hay generales de división y generales de brigada. Claro. Pero a ambos se le dice general. Sí. Va a la Marina y hay contraalmirantes y vicealmirantes, pero a ambos se le dice almirantes. Va a la policía o a la Fuerza Aérea General. y usan mayor general y teniente general, pero a todos se le dice general. De la misma manera, el término genérico, tratado, ya tiene después términos específicos. Acuerdo, por ejemplo, el grupo andino, el grupo subregional andino, se creó con el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena, ¿No? claro, ese es su nombre O oficial. bien, también se puede llamar tratado. Pero Por es ejemplo, una persona el oficial. mercado de acuerdo. libre latinoamericano, ¿no? Se creó con el Tratado de Montevideo. Claro. ¿No? Un acuerdo o un tratado o un protocolo o una convención o un pacto, todos son los nombres específicos y a todos podemos ponerle el nombre genérico de tratado. Entonces, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado sobre los derechos humanos que los estados se comprometen a respetar. Y como posiblemente no está en todo el catálogo de derechos que uno pueda advertir, por más que discute un mes o 2 meses, no siempre toda lista es insuficiente, entonces se dejó una cláusula para darle facultades a cualquier estado y a la Comisión Interamericana que ya existía, para que cualquier otro derecho se pudiese adicionar a través de protocolos. Protocolo también es otro tipo, es el anexo de un tratado, Claro, que lo va ampliando. Protocolo sería entonces, digamos, una serie de actos, acciones que deben realizarse cuando ocurra una situación. No, el protocolo es también un tipo de tratado. Ah, ok. Claro. Acá viene otra palabra más. Porque tiene otra acepción, protocolo, Sí, ¿no es cierto? Que es la que le acabo de mencionar. Claro. Pero digamos, en este tema de tratados también podría ser también un protocolo, Sí. un tratado. No, o sea, el protocolo es un tipo de tratado. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, por eso, pero se dice así, ¿no? Se podrán incrementar la relación de derechos humanos mediante protocolos que podrán presentar como proyectos a la Asamblea General de la OEA, la Comisión o cualquier Estado, ¿no? Entonces, un Estado puede decir, bueno, yo quiero adicionar, por decirlo así, el matrimonio gay, presenta su proyecto de protocolo. La Asamblea General de la OEA lo discutirá, lo aceptará o lo rechazará. Si lo acepta, ¿qué pasaría? Simplemente se pone a ver qué estados quieren firmarlo. No es obligatorio. No es obligatorio. Cada estado es soberano. Nosotros no, el Estado no es el ciudadano. Nosotros como ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley. Así es. Los estados no están obligados a cumplir un tratado, salvo que lo firmen soberanamente. Para entender mejor, libremente. Claro. Ahora, Perú es signatario, Alejandro, el Perú es signatario de este pacto, ¿no es cierto? De este pacto de San José. ¿Y a qué está obligado Perú con respecto a este tribunal? Bueno, en principio la Convención Americana de los Derechos Humanos refiere de que todos los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la obligación de cumplir los fallos que la Corte emita en relación a esta protección internacional. Es decir, nosotros nos debemos a lo que está en el Pacto de San José de Costa Rica. Lo vinculante es la propia letra de la Convención, lo que allí está establecido. Nosotros cuando firmamos el Pacto de San José de Costa Rica nos adherimos a un documento que precisamente se llama Convención, es decir, un acuerdo de voluntades. Ya, solo para tener claros los términos, vinculante significa
de uso obligatorio, ¿no es cierto?, de cumplimiento obligatorio. Exacto, y esto está también referido en nuestra Constitución Política, en el artículo 55, ¿no?, donde tenemos que utilizar estos instrumentos internacionales para poder interpretar mejor los derechos humanos, ya que estos organismos están creados para coadyuvar a los estados a la protección de estos derechos humanos. Considerando de que esta justicia internacional es subsidiaria, complementaria y supletoria a nuestra justicia interna. ¿Esto qué quiere decir? Que un ciudadano solamente podrá recurrir a la Corte Interamericana o en todo caso denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando nuestro sistema de justicia interno falle, tenga falencias o no reconozca o viole algún derecho humano. Ahí tenemos ya ir entrando en el tema, ¿no? Exacto. Digamos que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se llega ahí? Hay todo un protocolo, ¿no es así? Así es que hay un procedimiento. Primero tenemos que agotar la vía interna, y usted sabe, Reinaldo, cuánto tiempo se demora para que la justicia interna termine. Agotar la vía interna, ¿qué significa? Que uno presenta un caso, pasa a la primera instancia, pasa a la segunda instancia, pasa a la tercera instancia, llega hasta la última. ¿No es cierto? Puede ser la Corte Suprema o la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. O el Tribunal Constitucional, y allí, después de haber tenido sentencias, ahí se acaba todo. Entonces uno siente que pues no ha sido escuchado, o que no es justo para la persona lo que ha ocurrido, la sentencia. Entonces recién allí pues tiene que ir y buscar alguna disposición del tratado para poder apelar o llevar su caso ante este tribunal. Claro, la comisión recibe la denuncia, la comisión la estudia, la hace suya, y luego pues si es que efectivamente está acorde a los funcionamientos de esta comisión, ellos proceden a denunciar, lo hacen suyo como una fiscalía internacional y lo presentan el caso hasta la Corte Interamericana, ¿no? Para que llegue a esa instancia, digamos así, pueden pasar años. Por eso es que la misma Corte Interamericana ha señalado que a través de la opinión consultiva, que viene a ser un procedimiento paralelo, es mucho más, se ahorran mucho más recursos, se ahorra tiempo y es mucho más efectivo. Por eso es que la imposición de ciertos pseudo derechos lo hacen a través de una opinión consultiva. Ajá. Bueno, y resulta que Perú tiene algunos temas mediáticos muy importantes en este momento, más que mediáticos, importantes porque tiene que ver con la marcha jurídica de nuestro país, con lo que es justo, con lo que debe ser pues constitucional o no. Así que afecta no solamente el tema legal, o sea, no es solamente un tema de abogados, de jurisprudencia, sino tiene que ver con la cultura, la forma de vivir y los derechos fundamentales que tenemos. Vamos a conversar sobre esto aquí en Tiempo de Hablar, pero antes vamos a una pausa y volvemos con nuestros invitados Sergio Tapia y Alejandro Muñante. Volvemos. El juicio se hizo en el fuero militar. Así es. Y se hicieron 2 juicios, porque los militares son muy celosos en este tema. El primer juicio se hizo solo por los jueces de la Marina, porque los militares tienen este mecanismo. Si bien es una organización militar para hacer la guerra, los militares van con médicos, con enfermeros. La Cruz Roja nació y está muy vinculada a las Fuerzas Armadas. Estamos en Tiempo de Hablar y estamos conversando con los distinguidos abogados Sergio Tapia y Alejandro Muñante acerca de el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es un tribunal? Pues no es así, debería serlo. Bueno, en Europa se llama Tribunal de Derechos Humanos.
Claro. Y acá se llama Corte de Derechos Humanos. Y la Corte de Estrasburgo es lo de Europa, Sí, sí. sobre esta es, ¿no es cierto? Bueno, usted, doctor Tapia, ha presentado un tema ante el Congreso con respecto a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Se acusó a los miembros del Tribunal Constitucional de haber cambiado un voto, ¿no es así? Y el Congreso de la República dijo, en un caso sí, pues destitución, y en el caso de los otros 3, una suspensión por un determinado número de días. Esto luego ha pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el caso que se ha presentado ante la Corte Interamericana? Bueno, en realidad acá han pasado muchas cosas extrañas que valdría la pena explicar. Primero, cuando hay los sucesos del Frontón, ocurrieron entre el 18 y 19 de junio de 1986. La justicia militar, en la medida que estos sucesos que ocurrieron en la isla donde funcionaba un establecimiento penal de alta seguridad, porque estaban ahí los terroristas de casi todo el país que habían sido tomados presos entre el 81 y el 85. Y como había habido un escape masivo de presos en la cárcel de Ayacucho, que tomaron toda la ciudad de Ayacucho para facilitar la fuga de los presos terroristas, se determinó que mientras que construía un penal de alta seguridad que se llama Castro Castro, en memoria del que fue director del Frontón y que los terroristas lo mataron. Miguel Castro Castro, sí, claro. Entonces, al nuevo penal, que donde iban a ir los terroristas que estaban construyendo, aún se llamó por eso Castro Castro, en memoria de este primer director de la isla penal del Frontón que recibe terroristas. ¿Qué hicieron los terroristas en el año 86, en la madrugada del 18 de junio? Primero, lo habían hecho mucho antes. La isla del Frontón es una isla pequeña, con un cerro en el medio. Por lo tanto, si bien es pequeña, no se puede ver de un extremo a otro porque el cerro divide la isla en dos. Así es. Entonces, poco a poco los terroristas fueron ganando sus espacios y al final quedaron en un acuerdo, entre comillas, un acuerdo. Primero, que cuando se embarcara un familiar en la bahía del Callao para ir a la isla, no le podían tomar el nombre los policías, sino solamente ponerle un sello en la mano, porque ellos se sentían afectados de que con sus familiares o amigos que los iban a visitar, la policía hizo una lista. Si llegaban a la isla, los familiares, la mitad de la isla era solo para los terroristas, no podían entrar los policías. Entonces no se sabe quién estaba preso, si los policías o los terroristas. Era como un territorio liberado. Era un territorio. Bueno, Sendero le llamaba a esto las luminosas trincheras de combate. Hay películas y hay un artículo lleno de fotos en la revista Caretas de esos años, hecho por un periodista metido en estos temas de guerrillas y terrorismo, que es Gorriti, el endógeno, Gustavo, donde justamente él está en medio de todos los terroristas uniformados, ellos haciendo marchas, etcétera, porque era su campo de trabajo. Ahora, hay que imaginarse la mitad de la isla donde hay 3 lugares con agua de mar, ¿no? Un lado es el cerro, pero ese triángulo está rodeado de mar. ¿Quién era el establecimiento penal perfecto para tener terroristas que estaban aparentemente presos, pero que gozaban de una libertad enorme? ¿Sabe qué se descubrió? Estamos hablando de los 80, pues, ¿no? 86. 86, y ahí hay mucha gente, los jóvenes desconocen este tema. Sí. Mire usted lo que se descubrió ahí, que había salida de terroristas mediante botes y lanchas, que la policía no se daba cuenta, que hacían operaciones terroristas en Lima y regresaban a la isla. Cuando matan al almirante Ponce Canessa en la puerta de su casa el 5 de abril de 1986, se encontró un guión de obra de teatro
reproduciendo el asesinato del almirante Ponce Canessa en el mes de junio, en la isla de Frontón, a los 2 meses. O sea, uno dice, caramba, ¿quién mató al almirante Ponce Canessa? Claro. Los que estaban actuando en el ¿Cómo Frontón. sabían los detalles? Así ¿no? es. Claro, porque era... ¿No? Pero digamos, ya, entonces era como un territorio tomado. Sí, sí. ¿No? Bueno, entonces, en ese territorio tomado, además, los terroristas recibían unos dólares diarios de la Cruz Roja Internacional. Así es. Sí. Porque no les gustaba la comida que el Estado les daba, o les parecía insuficiente. Entonces su comida, su menú era ampliado con un apoyo de la Cruz Roja. Porque, como le he explicado, nadie sabía cuántos habían ni quiénes estaban en el penal. Entonces, la única relación que se pudo tener 3 días antes de estos acontecimientos luctuosos porque murieron 3 marinos y 20 quedaron gravemente heridos, era la lista que la Cruz Roja tenía con las huellas digitales, porque no firmaban, de todos, y eran 156 presos. Entonces, vamos a partir entonces de que habrían 156 presos el día 18 de junio. ¿Qué hicieron? Antes también, modificaron todo el edificio que se llamaba el Pabellón Azul, donde ellos vivían. Le hicieron un sótano. Así es. Por lo tanto, debilitaron las estructuras. En ese sótano pusieron su depósito de gasolina porque tuvieron bombas Molotov el día 18 de junio que se la tiraron a los policías y a los marinos. Y tenían dinamita, porque todos sabemos que Sendero Luminoso era un experto en dinamitas, ¿no? Así es. Entonces todo esto, y además túneles que iban desde el pabellón, túneles debajo. De un lugar a otro de la isla. Sí. Hacia el mar. Hasta el mar. ¿No? Así es. Entonces, cuando se subleva el establecimiento penitenciario del Frontón, además del de Lurigancho y la cárcel de mujeres del Callao. Eso no hay que olvidar, que fue algo pues que sucedió en 3 lugares al mismo tiempo. ¿Y por qué el 18 de junio? Porque ese día, así como por ejemplo hemos tenido con tanta gente por la visita del Papa y que llegaron en el avión con el Papa 50 periodistas extranjeros, bueno, ese día el Perú hervía de periodistas extranjeros porque había un congreso de la Internacional Socialista. Gracias. O sea, y vino inclusive hasta el canciller alemán, que era del Partido Socialista, Willy Brandt. Willy Brandt. Entonces, teníamos presidentes o primeros ministros o políticos de todos los países del mundo, de los 5 continentes en Lima, y para Sendero fue apropiado para hacer algo a fin de que se reprodujera en todos los países del mundo como propaganda. Y entonces se sublevan allí en el Frontón. Y el presidente en esa época, Alan García, da la orden de sofocar la rebelión. Miren, la orden está escrita, está en las actas del Consejo de Ministros. O sea, y la Fue un orden, acuerdo del Consejo de Ministros. Sí. Hay un acuerdo del Consejo de Ministros firmado. Entonces se recibe ¿qué sucede a las 6 de la mañana del 18 de junio? Cuando el procedimiento todas las mañanas era así. Se acercaban 5 policías y 3 del INPE y rápidamente abrían el candado y se iban corriendo. Entonces la puerta se abría y salían los terroristas. A las 6 de la tarde, los mismos terroristas entraban al edificio y cerraban la puerta. Entonces venían corriendo los policías y le ponían el candado. ¿No? Era así un acuerdo que había. Sí, ¿no? un acuerdo medio los raro, policías pero ese tenían era que el salir acuerdo. corriendo y llegar corriendo. Bueno, ese día 18 pasó eso. Se acercan 5 policías y 3 funcionarios del INPE para abrir el candado y ahí salen los terroristas y los agarran. Agarran a 3 y hieren a 2, que sí se escapan. Y les agarran las armas. Pero ellos también tenían armas adentro, ya, ¿no? Y se sublevan. Hay un motín armado de presos. Y esto es inconcebible que una cárcel pueda ser tomada por los presos y con armamento. Y no solamente esa cárcel, sino 2 más. Y justamente el día que se iniciaba el Congreso Nacional Socialista. Digamos, para ir digamos, yendo ya al punto. Entonces ahí se ordena de que se devele este motín. La orden en el Consejo de Ministros está muy clara. Primero, devolver el orden a los penales. O restaurar el orden en los penales. No solamente al Frontón, sino a los De los otros. 3. Sí. Lurigancho, Y la de el mujeres. Frontón y la cárcel de mujeres del Callao, donde habían terroristas. Segundo, toda esta acción de restaurar el orden en los penales estaba encargada a la policía, que en esa época se llamaba la Guardia Republicana.
porque habían 3 tipos de policías: la PIP, la Guardia Republicana y la Guardia Civil. La Guardia Republicana era la encargada de cuidar cárceles. Tercero, en cada penal iba a haber uno de los institutos armados para apoyar en la policía en cualquier cuestión de emergencia. Estaban peleando contra terroristas, que ya tenían 5 años de experiencia en la lucha antiterrorista. Entonces, a la Fuerza Aérea le encargan la cárcel de mujeres, al Ejército Lurigancho y a la Marina una isla, la del Frontón. Y se estableció que la intervención de la Fuerza Armada solamente era a pedido de la policía si la policía no podía sofocar el motín por sí sola. La policía sofocó el motín por sí sola en Lurigancho, el ejército no entró. La Fuerza Aérea, la policía sofocó el motín en la cárcel de mujeres, la Fuerza Aérea no entró. Pero ¿qué ocurrió en el Frontón? La policía no quiso entrar por las condiciones en que estaban de una fortaleza desconocida, el famoso pabellón azul en la mitad de la isla que nadie conocía. Esos son hechos históricos y ahí están registrados, inclusive uno puede consultar la prensa de la época, ¿no es así? Bueno, ocurre todo esto y al final, luego digamos, el develamiento... Bueno, ¿qué ocurre? Sí. Hay un combate el día 18 y los policías dicen nosotros no podemos. Entonces llaman a la Marina y la Marina entra el día 19. La Marina, conforme desembarcan, matan a 3 marinos de inmediato y caen gravemente heridos otros con balazos en el estómago. Han podido sobrevivir, heridos, ¿no? Pero fueron 3 muertos y 20 heridos. Entonces, ante eso, la Marina tiene que replantear que no es un preso común y corriente, es un preso bien armado y tiene que establecer un plan de operaciones más militar que policial. Y todo eso demoró el día 19. Al final, los terroristas hicieron justicia con su propia mano. Ellos mismos mataron a muchos de los presos que querían rendirse. Porque salió uno y contó eso. ¿Cuántos presos murieron ahí? Mire, hoy día hay caminando por el Perú libres 34. Entonces, de 156 menos 34, ahí tenemos la lista de los que murieron. ¿Por qué murieron? Murieron por 3 causas. Una causa fue que Sendero mató a los presos que no querían unirse al motín. Y eso está declarado por los sobrevivientes. Segundo, murieron porque hubo balazos de intercambio, hubo enfrentamiento. Ahora, lógicamente, si usted está caminando desde la ventana, si le disparan, le puede caer en cualquier sitio del cuerpo. Pero si usted está detrás de una ventana, ¿a dónde le va a caer el balazo? ¿En la cabeza nada más o en la cara? Ahora, ¿no? Entonces, todo eso fue determinado en el juicio. Sí, solamente murieron por bala 11 personas. Y entonces acá hay una cosa muy, muy paradójica. Hay 11 cadáveres con una bala cada uno, pero hay 24 marinos acusados de haberlos matado. ¿Cómo es posible que 24 personas hayan disparado 11 balas para matar a 11 personas? Pero digamos, más allá de los hechos, o sea, porque ya están, digamos, en el juicio. Esto llegó, se cumplió el juicio, ¿no es cierto? La primera... Vamos a matizar esto. El juicio se hizo en el fuero militar. Así es. Y se hicieron 2 juicios, porque los militares son muy celosos en este tema. El primer juicio se hizo solo por los jueces de la Marina, porque los militares tienen este mecanismo. Si bien es una organización militar para hacer la guerra, los militares van con médicos, con enfermeros. La Cruz Roja nació y está muy vinculada a las Fuerzas Armadas. Si bien ellos, su manera de ejercer una defensa es resguardándose para que no los maten, y tendrán ellos que disparar también y morirá gente, ¿no? Sin embargo, entran sus médicos y sus enfermeros para cuidar a todos los heridos, para curar a todos, a salvar a todos, propios y extraños. Así es la Fuerza Armada. Y luego investiga qué pasó. Entonces ellos tenían que hacer una investigación por qué habían muerto 3 marinos y por qué habían 20 heridos graves.
y además porque habían muerto los terroristas. Se cumplió, digamos, el tema, se agotó la vía militar. Pero además, muy dentro de los derechos humanos, porque hay una sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso de Loaiza y Tamayo, que establece que la justicia militar puede hacer juzgamientos a civiles, como en el caso de Loaiza y Tamayo, que le hicieron valer la sentencia de la justicia militar. ¿Y cómo llega todo este tema al Tribunal Constitucional? Bueno, primero entonces se hacen 2 juicios, ¿no? Sí. Militares. Así es. Solo por los marinos a los marinos, y luego por toda la Fuerza Armada y Policía a los marinos, donde se cumplió con una objetividad, ¿no? Yo a partir de ahí, de ese juicio, desde el año 88, soy abogado de este caso. Ajá. Yo tengo Ok. muchísimos buenos años, ¿no? Pues Lo conozco bien. Serían 20 años. Yo fui abogado de Vega Llona, que lo mataron en La Paz, de un balazo en la cabeza por la espalda, porque había sido el jefe del operativo naval. Por eso digo que los senderistas se han ido vengando de esto poco a poco. Ya, digamos, pero ¿cómo llega al Tribunal Constitucional este? Bueno, cuando se acaban los juicios militares en los años 80, en él salió que también el Congreso quería investigar. En esa época estaba Izquierda Unida y tenía una gran proporción de gente en el Congreso. Entonces, el gobierno, por una cuestión de transparencia, estableció que la comisión investigadora la presidiera la oposición. Entonces, la presidió Izquierda Unida, primero el general Fernández Maldonado, que renunció, por eso yo no quiero investigar a mi gente, ¿no? Políticamente, y ahí después entró Rolando Ames, como entonces se llamó la famosa comisión Ames. Claro que el documento que firmó Ames nunca se aprobó otro documento, pero no sé por qué, por eso la comisión se llama comisión Ames. Si el documento que hizo nadie se lo aceptó. Claro. Ya, bueno, y entonces terminó el tema investigado en el Congreso, en esa época. Ahí entonces aparece en el año 91 que el Estado es notificado con una denuncia ante la Corte Interamericana. ¿Qué había pasado? Por violación a los derechos humanos. ¿Qué había pasado? Que se había presentado desde el mismo día del frontón, en el año 86, una denuncia suscrita por 9 personas. Ninguno era familiar de terrorista, eran abogados, etc. Y estas personas decían que habían matado gente por gusto en el frontón. Y esta denuncia es del año 86. Del año 86 hasta el 91 la tuvo la Comisión Interamericana, que después formula la demanda ante la Corte. Y aquí, para precisar, como había dicho en una pregunta anterior, el ser humano, persona humana, no es sujeto internacional. Por lo tanto, una persona no puede denunciar a un Estado internacionalmente. Un Estado solamente puede ser denunciado por otro Estado o por un organismo internacional. De ahí la existencia de la comisión. Ajá. La comisión asume la representación de las personas para poder denunciar al Estado ante la Corte. Claro, entonces se convierte como en un fiscal. Bueno, digamos... un órgano técnico acusador, digamos. Es como pasa acá. Nadie puede acusar por un delito ante un juez a nadie. Tiene que pasar por el Ministerio Público. Claro. ¿No? El Ministerio Público asume la denuncia y la denuncia ante el juez. Ya. Entonces, por eso se le ha llamado, es como el Ministerio Público en el país. Claro, pero digamos, porque tenemos ya un par de minutos más antes de irnos al corte. Entonces, digamos que al final el Congreso peruano recibe una denuncia porque miembros del Tribunal Constitucional, examinando este caso, ¿no es cierto?, digamos, emiten una sentencia, pero se descubre que ha habido un cambio, ¿no? Hay que ver, para entender esto que ha pasado, solamente lo siguiente. Lo que pasa es que tenemos solamente ha habido 7 juicios sobre el frontón. 7. Primero, por jueces de la Marina. Segundo, por jueces de toda la Fuerza Armada y Policía. Tercero, el caso Neira, Gairía y otros en la Corte Interamericana. Cuarto, el caso Durán y Ugarte también en la Corte Interamericana. ¿Cuál es la diferencia? En el caso Neira, Gairía y otros no manda a hacer juicio, otra vez. Y en el caso de Durán y Ugarte, sí. Anularon los juicios militares y dijeron, hagan otro juicio. Una fiscalía del Callao investigó los hechos y los archivó.
2 fiscalías en Lima investigaron los hechos y los archivaron. ¿Dije 7? No, son 9. Luego los toma la Fiscalía de nuevo, que se creó una fiscalía especial para este caso, que se llamó la Fiscalía de Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Desapariciones, ¿no? Y fue el caso número 1 del Frontón, en el año 2002. Y con esto, el caso del Frontón se abre en el Poder Judicial 3 veces. En el año 2005, en el año 2009 y en el año 2013. Y ahora estamos en juicio oral por esto. Entonces, es un caso que continúa y continúa. Que continúa y continúa, y parece un muñeco porfiado, porque yo lo he archivado 9 veces y 10 veces se ha levantado. Ya, yo sé, pero ¿cómo llega a la Comisión Interamericana? Entonces, en un minuto, por favor. Sí, a la Comisión Interamericana llega... Perdón, a la Corte Interamericana. No. Lo que sucede es que en esa cantidad de juicios que he mencionado, ya se había cumplido el plazo de la prescripción. Claro. La prescripción en el Perú es de 20 años. Pasan 20 años y no se ha producido la denuncia penal, entonces prescribió. El caso que se abre en el 2005 fue a los 19 años. Perfecto. Pero el caso que se abre en el 2009 ya había prescrito en el año 2006. 20 años, del 86 al 2006. Entonces, yo presenté 2 habeas corpus. Uno lo gané en el Poder Judicial, que es el de Teodorico Bernabé, que ordena que la Fiscalía que no puede denunciar. Y el otro lo perdí en el Poder Judicial y lo llevé al Tribunal Constitucional, como es. Cuando uno pierde un habeas corpus en el Poder Judicial, es que va al Tribunal Constitucional. Si lo gana, ya no tiene por qué ir. Y ahí es que llega el siguiente habeas corpus al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional dice, ¿qué cosa? Había habido una viveza del juez en el 2009. Dijo, esto es un delito de lesa humanidad, para que no le agarrara la prescripción. Y como el primer caso no era delito de lesa humanidad, porque estaba dentro del término que no prescribía, y el segundo caso sí, siendo los mismos hechos. Entonces ganamos el habeas corpus fácil. Y por eso la sentencia del tribunal del 2013 dice, tárjese, anúlese en el auto de instrucción la expresión lesa humanidad. Pero continúese con el juicio para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, ambos juicios, el de 2005 y el de 2009, se acumularon en uno solo. Ajá. Después aparece otro juicio en el 2013 que también se acumula. Y ya los 3 acumulados, que implican a 34 marinos, están en etapa de juicio oral. ¿Qué cosa ordenó la Corte? Que es muy importante, que se investigara. Acá el doctor me puede ayudar. La etapa de investigación, ¿cómo se llama en el proceso penal? La instrucción. Ya se terminó. O sea, ya el Perú cumplió con investigar. Ahora estamos en juicio oral. Esa es la segunda orden de la Corte. Juzgar. Estamos en etapa de juzgar. Y falta la tercera etapa. Sentenciar si corresponde. Lo que la orden de la Corte no es senténciese de todas maneras. Eso está ahorita en la Corte Suprema. Entonces, la Corte tiene un mecanismo de supervisión de sentencias y llamó para el día 2 de febrero a una audiencia de supervisión de sentencia. ¿Cómo están cumpliendo la sentencia? Entonces se dijo, la etapa de investigación ya la cumplimos, la etapa de procedimiento la estamos cumpliendo, ¿no? Estamos bien. Dice, no, pero acá hay 4 vocales que en el año 2017 han sido denunciados ante el Congreso. Bueno, pero estos 4 vocales son de 2017, el caso de Frontón es del 86, no tiene nada que ver. Son 2 casos distintos. No, sí tienen que ver, porque el hecho de que el Congreso los investigue pone en estado de miedo a todos los jueces del país. ¿Cómo es posible que un mecanismo constitucional, que es el juicio político, del que solamente se le puede hacer a los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros, pero a ningún otro juez de la República, puede poner en miedo al país, a los jueces? Ahí está el problema de la confusión y las mentiras, que el IDL, y aprovecho Renato tu programa porque me responsabilizo en lo que digo, el IDL ha manchado la reputación del Estado peruano mintiéndole a la Corte Interamericana. Que es algo que, por supuesto, van a tener ellos que dilucidar en las acciones que se tomen. Pero vamos a hacer una pausa acá y vamos a retornar
para seguir conversando con qué tiene que ver entonces esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no, este es uno de los temas que se está viendo, pero hay otros además que tienen que ver con el Perú, el tema del indulto al presidente Fujimori, que está en examen allí, y también la opinión consultiva acerca de los matrimonios homosexuales, ¿no? La unión civil, que ahora se supone que debe ser cumplida por todos los países que suscriben el Pacto de San José. Volvemos en un instante. Costa Rica consulta, más que nada, es en cuanto a que si las parejas, las personas tienen que ser, digamos, operadas en su reasignación del sexo, como se le llama, para poder recién cambiar sus datos, ¿no? El sexo en el DNI o en lo que se llama en su documento de identidad. Sí, estamos aquí en tiempo de hablar, bueno, y acabamos de un poco escuchar con el abogado Sergio Tapia, aunque por supuesto hay que decir que también hay otra parte que es con la que se está litigando en este tema, pero es importante saber acerca de los tiempos y los hechos. Es una parte muy importante en la historia del Perú, la subversión, el terrorismo, todo lo que pasó, la toma de los penales, todo un hecho que ha marcado la historia de nuestro país y que pues debemos estar nosotros también sabiendo lo que ocurrió, porque ahora pues se está tratando de pintar cosas diferentes. Por lo tanto debemos estar nosotros al tanto de todas las versiones. Pero sigamos con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos temas, una de las cuales es la opinión consultiva que hace Costa Rica, Alejandro, sobre a la Corte Interamericana sobre un tema de unión civil, ¿no es así? Así es. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué cómo al final algo que presenta Costa Rica como pidiendo una opinión termina siendo vinculante para todos los países, inclusive Perú? Sí, termina siendo vinculante por un mecanismo de control llamado control de convencionalidad, ¿no? Es un sistema nuevo de dominación de este sistema interamericano que no fue y que no recoge la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Esto fue creado en el año 2006, o sea, mucho tiempo después de que el Perú firmara el Pacto de San José de Costa Rica. Esto fue creado a raíz del caso Almonacid Arellano versus Chile, ¿no? Para poder decirnos a todos los Estados miembros que ahora la Corte Interamericana tiene el poder absoluto de decidir sobre nuestra soberanía, sobre nuestra autodeterminación, en base a casos que ni siquiera el Perú puede ser parte o cualquier otro país. Ni siquiera es un caso peruano. Exacto. Pero entonces se podría decir que la Corte ha dicho, no me importa mucho tu ley, tu constitución, tu ordenamiento legal interno, yo te voy a decir cómo debes hacer las cosas. Y gracias a este control de convencionalidad ha permitido que no solo los fallos propios de un caso contencioso sean aplicados a un país, sino también las propias opiniones consultivas que usted revisa la convención y no va a encontrar que una opinión consultiva sea vinculante para todos los estados. Como repito, esto ha sido inventado por la Corte Interamericana años posteriores para ejercer plenamente un sistema de control político a todos los estados miembros de la OEA, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es lo que consulta Costa Rica? ¿No? ¿Qué es lo que consulta Costa Rica que da pie a esta opinión consultiva? Lo que Costa Rica consulta, más que nada, es en cuanto a que si las parejas, las personas tienen que ser, digamos, operadas en su reasignación del sexo, como se le llama, para poder recién
cambiar sus datos, ¿no? El sexo en el DNI o en lo que se llama en su documento de identidad, y así como cuál sería pues los mejores mecanismos de protección para parejas homosexuales, ¿no? Que ni siquiera se menciona al matrimonio, simplemente cuáles serían los mecanismos más adecuados que se puedan utilizar. Y es allí donde ya la Corte Interamericana, a través de una opinión consultiva, que lo traslada o lo realza al mismo valor de una sentencia, para decir que ahora esta opinión, donde se extralimitan en su decisión a establecer el matrimonio homosexual, cosa que no fue consultada jamás por el mismo país de Costa Rica, para que todos los países americanos tengan que reconocer el matrimonio homosexual. No hay que ser muy ducho en derecho, digamos, para decir que una opinión no es una sentencia, es una opinión. Claro, es una función asesora que hoy en día están utilizando justamente para ahorrar recursos, y a través del famoso control de convencionalidad aplica y tiene la misma vinculatoriedad que una sentencia, que no debería ser porque la convención así no lo establece. Ahora, Alejandro, el problema es que me parece que el presidente de la Corte Suprema ha dicho que hay que obedecer la opinión, ¿no es así? Sí, que Perú está obligado a... No, creo que ha adelantado opinión o ha manifestado una opinión en favor de esta resolución, de esta opinión de la Corte Interamericana. Sí, y eso es lo preocupante, porque las principales autoridades de nuestro país tienen la obligación de respetar la soberanía y defender nuestra Constitución. Y nuestra Constitución claramente establece la conformación del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y así también lo dice la propia Convención Americana, estimado Reinaldo. Es decir, esta Corte lo que ha hecho es extralimitarse, no solo por establecer una interpretación antojadiza de lo que viene a ser la familia, sino también que contradice el propio texto normativo de la Convención Americana, al cual están sujetos a obedecer. Por esa razón es que esta extralimitación se ha visto tan evidente, que hoy en día los países americanos están reaccionando frente a este activismo que se ha manifestado, y países como Ecuador, por ejemplo, ya están pidiendo, ¿no?, el retiro de la Corte, el mismo país de Costa Rica, donde es sede actualmente de esta Corte, y así esperamos pues que siga existiendo mayor reacción en toda Latinoamérica, porque el atentado contra la soberanía estatal es algo que ningún país puede aceptar, ¿no? Esta opinión consultiva en realidad es una opinión conflictiva, porque entra en conflicto con los mismos digamos, principios de derechos humanos que han firmado todos, ¿no es así, doctor Tapi? Más bien parece una decisión, no una opinión, ¿no? Es importante evaluar, y de pasadita quiero evaluar a nuestro presidente de la Corte Suprema, evaluar a la Corte Interamericana si está actuando de acuerdo a los límites que los Estados le dieron. Pero de pasadita quiero referirme al presidente de la Corte Suprema. Lamentablemente, y expreso acá la voz de un sector del Foro de Abogados de Lima, con los cuales he consultado y estamos siempre mortificados por estos, lamentablemente no tenemos un juez de carrera que haya llegado a la presidencia de la Corte Suprema. Tenemos un político. El señor Duberlí ha sido diputado de Izquierda Unida en el Congreso de la República y ha sido autor de una ley, de un proyecto de ley para amnistiar a los senderistas. En consecuencia, su esquema mental marxista no lo deja pensar como juez, y entonces por eso es un presidente de la Corte Suprema que todos los días declara en medios de prensa, y podía ocuparse un poco, por ejemplo, en limpiar los baños del Poder Judicial, o que alguien los limpie, ¿no?, porque son hediondos, o mejorar los sistemas de atención de la mesa parte, que es un sacrificio enorme para todas las gentes, o mejorar las instalaciones del Poder Judicial, y dedicarse a hacer política de una función que no la es, como presidente de la Corte Suprema. Ahora, la Corte Interamericana. En la opinión consultiva que estás tratando, Reinaldo, hay un tema que la Corte Interamericana dice: si bien no existe el derecho al matrimonio de los homosexuales, la Convención es un texto vivo que hay que interpretar leyendo el paso de los tiempos. Bueno, eso está contra la disposición siguiente. Se dice que, en el artículo 77, que los estados pueden presentar una relación de otros derechos a través de un protocolo adicional que deberá ser
aprobado por la Asamblea General. Entonces, la Corte no puede crear más derechos de los que están expresados. Y la expresión está clarísima. El matrimonio en la Convención Americana de Derechos Humanos solamente es entre un hombre y una mujer, expresamente. Claro, y que el matrimonio... Por ejemplo, nuestra Constitución no lo dice, Claro. pero el Código Civil sí. Claro. En la Convención sí lo dice. Entonces, ¿de dónde saca la Corte un derecho nuevo del matrimonio para homosexuales? Es una Corte que está prevaricando. Inclusive el Tribunal de Estrasburgo, si lo vemos desde Europa, dijo que la unión civil o la unión entre personas del mismo sexo no es un derecho humano, ¿no es así? Segundo, en el artículo 68 dice: los estados se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Artículo 68. De donde el Perú puede estar obligado a cumplir una sentencia que la Corte le dio a Chile o una opinión consultiva que la Corte, que no es un fallo, que la Corte le dio a Costa Rica. Y sin embargo la Corte dice que todos tenemos que cumplir eso. Es que no es así. Entonces mejor que ellos, ya con los fallos que hayan dado, cierren la tienda, nos ahorraremos plata a los estados. Ya dictaron los fallos para toda América, con basta un fallo de un país. Claro, y entonces, ¿qué hacemos con los congresos? ¿Los cerramos los congresos? Bueno, también? pero más, en el segundo párrafo... Y resignamos nuestra Constitución. Claro, fíjense, el segundo párrafo de la Convención dice: se justifica la protección internacional como coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados. ¿Y qué dice nuestro derecho interno? Primero, como explicaba ayer el presidente del Congreso en la entrevista de prensa que dio: señores, ¿cómo voy a convocar yo al Congreso el día de mañana a través de un aviso citándolos para tal día a tal hora a fin de que voten solamente por archivar la investigación? Eso es prohibido por la Constitución, porque los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Entonces, la Corte el día 9 de febrero ha firmado una resolución que ordena a los congresistas peruanos, a todos a archivar una investigación. Ya, ok. Y nuestra Constitución dice que cuando hay un proceso abierto, otra entidad no puede meterse. No puede. Ahora, eso no debe ocurrir, pero está ocurriendo, ¿no es así? Y entonces, ¿qué deben hacer ahora los estados, digamos, los abogados, los que tienen que ver con esto y los congresos, los gobiernos con respecto a esto que está sucediendo? En primer lugar, si es algo que rompe nuestro ordenamiento jurídico, pues no debe pasar, ¿no es así? Alejandro, no debe cumplirse, definitivamente. En principio tenemos que reconocer de que la Convención Americana per se es buena. Es decir, constituye una garantía del derecho internacional para que cualquier ciudadano que se haya violentado sus derechos aquí en el Perú, ya sea por un gobierno dictatorial o por lo que fuese, pueda recurrir a una instancia internacional. Entonces, si revisamos el texto de la convención que hacía mención el doctor Tapia, podemos ver una convención bastante explícita, ¿no?, en cuanto positiva a la protección de derechos humanos. Claro, sí. Claro. El problema está en el activismo de esta Corte, que en los últimos 20 años, de los 40 que ya tiene funcionando como tal, ha venido sesgándose de manera apegado a una ideología, a una postura ideológica pro socialista, que ha desarrollado y que ha traído como consecuencia nefastas jurisprudencias que colisionan contra las normas constitucionales de los países soberanos. Y frente a esto, los estados como solución deberían ya reunirse, deberían poner un alto a esta situación, ya sea, Dios no quiera, a través de una denuncia al Pacto de San José, o en todo caso poniendo las cosas en orden, ¿no? Porque la convención nos pertenece a todos. Doctor Tapia, ¿quién de parte de Perú debería actuar? Es decir, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso. Mire usted, la Biblia está cargada de frases
respecto a los jueces que cometen injusticias. Así es lo peor que puede haber, ¿no? De tal manera que la viuda que sufre el atropello de un juez, etcétera, son cosas que claman en la Biblia. Así es. Es interesante, siguiendo el argumento de Alejandro, de que esa convención está bien hecha, es que el artículo 52 dice que los jueces deben ser juristas de la más alta autoridad moral. Así es. Ese es el problema. Ese es Nos han puesto, no sé si juristas, pongo en duda, porque no hacen las cosas bien de acuerdo al derecho, pero no nos han puesto gente de la más alta autoridad moral, nos han puesto gente de la más recargada ideología marxista, antivida, porque están aceptando el aborto en otros casos, totalmente subversiva en los valores, en el sentido de trastocamiento de valores, y que además cree poder disponer la disolución del Estado peruano a través de resoluciones como la que ha adoptado. Por eso a mí me parece sabia y prudente la actitud del Congreso. Dice, no vamos a discutir retirarnos de la Corte, porque claro, se podrían haber precipitado con la cólera que da esto, sino vamos a decirle a la Corte que interprete qué ha querido decir. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a exigirle nosotros a los congresistas un mandato imperativo que nuestra Constitución no acepta? Y entonces uno puede decir, entonces, ¿quién está primero, la Constitución o el tratado? La Constitución está primero, porque la Constitución dice que si se aprueba un tratado que afecta a la Constitución, el tratado debería ser aprobado por el mecanismo de reforma constitucional. Y ninguno de estos tratados ha sido aprobado por una reforma constitucional, sino por una ley ordinaria. Y porque además la Constitución nace pues del voto popular, ¿no es cierto? Ha tenido que pasar, la gente ha tenido que, los ciudadanos peruanos han tenido que ejercitar su derecho. Es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? de poder autorregularse de acuerdo a su realidad en la cual vive, ¿no? Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero nos hemos tomado el tiempo de hablar acerca de todos estos detalles para saber qué es lo que está pasando y que para que cada uno de nosotros pues formemos el concepto, nuestro propio concepto de lo que está sucediendo. Agradecemos a los abogados Sergio Tapia y Alejandro Muñante por estar con nosotros. Ha sido tiempo de hablar. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Nos volvemos a ver pronto aquí en Digital TV Perú. Gracias. Tiempo de hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.